A continuación, en Así se hace, electrodos de soldadura. Nos uniremos a los fabricantes de estos ingeniosos elementos. Y violines eléctricos. Suenan alto y orgullosos. Nos vemos tras la pausa. Hace más de un siglo, los soldadores unieron por primera vez dos superficies metálicas, fundiendo una vara de metal sobre ellas usando una corriente eléctrica. Esa vara se conoce como electrodo de soldadura. Agricultores y mecánicos suelen usar esta útil herramienta para reparar maquinaria pesada. Los electrodos de esta empresa están revestidos con metales y minerales en polvo. Durante la soldadura, los metales se funden y los minerales protegen la zona del oxígeno, que debilitaría la unión. El electrodo transmite una corriente eléctrica que calienta y funde tanto el electrodo como las superficies metálicas, uniéndolas entre sí. El núcleo del electrodo es un fino alambre de metal. El tipo de alambre varía dependiendo de a qué soldadura se destine el electrodo. En la mayoría de los casos, el núcleo es de carbono o acero inoxidable. Una máquina lo gira y lo dobla simultáneamente, reformando el alambre hasta que está totalmente recto. Entonces, 4 rodillos empujan y guían el alambre hacia una guillotina. La hoja corta el alambre en segmentos que se convertirán en núcleos de electrodo. Esta fábrica usa varios metales y minerales para el revestimiento. Los metales son níquel, manganeso y hierro. Los minerales, alúmina, magnesia y piedra caliza. Se añade también colorante para identificar los diferentes modelos. Los operarios mezclan los ingredientes con un poco de cola hasta que adoptan la consistencia de la arena mojada. El operario mete entonces la mezcla en una máquina que le da forma de cilindro, con un agujero en el medio. Coloca una tapa de plástico. Entonces se desliza una pieza de metal y la máquina entra en acción. El pistón de la máquina apenas tarda 1 minuto en comprimir el polvo y en hacerlo macizo. Para poner el recubrimiento en polvo sobre los alambres, un operario carga 4 cilindros en una extrusora. Aplicará 120 toneladas de presión para disparar el polvo a través de unas boquillas que recubrirán los alambres a medida que pasen por los orificios de los cilindros. Para cargarlos en la prensa, los alambres se amontonan primero en esta alimentadora. La abertura inferior puede ajustarse porque el diámetro de los alambres varía. Estos rodillos los pasan por una prensa de 1 en 1. Después, 4 ruedas tiran de los cables y los meten en una extrusora para darle el revestimiento a razón de 1000 electrodos por minuto. Cuando los electrodos emergen con su revestimiento, chocan contra una rueda de metal que los coloca sobre una cinta. Una lijadora elimina unos 5 centímetros de revestimiento de la parte inferior por donde se agarra el electrodo y bisela la punta para que conduzca la electricidad incluso mejor. Un operario busca irregularidades y comprueba que el alambre esté bien centrado. El revestimiento se seca a temperatura ambiente durante unas 72 horas. Para tratar el revestimiento, los electrodos se meten en un horno y se calientan a 485 grados durante 5 horas. Una vez fríos, los electrodos entran en una prensa de impresión. Una rueda de tinta imprime primero el modelo y el tipo de corriente que requiere. Otra rueda de tinta aplica color al extremo de agarre. Es otra forma de identificar el modelo por si se borrasen las inscripciones durante el almacenamiento. A partir de ahí, solo queda el embalaje. Un escáner óptico cuenta los electrodos. Después, una apiladora los separa en manojos.
Por último, se insertan en botes de cartón. Se encaja un trozo de cartón para apretarlos bien para el viaje. Se coloca una pegatina que indica el contenido y se sella bien el paquete con cinta. No queda más que decir, bien soldado. La invención del violín eléctrico solo buscaba subir el volumen. En la era de los grupos grandes, el sonido del violín tradicional se veía ahogado por los instrumentos de viento y percusión. La amplificación del violín lo cambió todo. De repente, el violín no era solo un sonido de fondo, era parte del espectáculo. El violín eléctrico puede ser de diferentes formas, porque no depende de la caja para que el sonido resuene. Este artesano hace violines de uno en uno, empezando por el mástil. Marca el contorno sobre un trozo de arce. Después marca la parte superior. Para la parte inferior se usa nogal, igual que para la columna vertebral del violín. A continuación, se usa una sierra para cortar las piezas. Cuanto más precisos sean los cortes, menos habrá que lijar después. Las dimensiones de la parte superior y el mástil son exactamente las mismas que las de un violín tradicional, así que no habrá ninguna diferencia en los puntos de referencia que toma el violinista. La parte inferior tiene un diseño único. Y la cabeza es más estilizada que la de un violín tradicional. No hay voluta decorativa. A continuación, se trabaja con escoplo la cabeza del violín para crear el clavijero. Se tallan unas ranuras paralelas en la parte posterior para darle un acabado bonito. Con una escofina, se rebaja la madera y se deja del grosor correcto. Se hacen los orificios para las clavijas en el lateral del clavijero, uno para cada una de las 4 cuerdas. Una vez limadas un poco más las ranuras de la parte posterior, se raspa el resto del mástil para darle el acabado final. Los orificios se retocan con un escariador. Las clavijas de ébano tienen la misma forma para que encajen perfectamente en los orificios. Se comprueba que las medidas son correctas. Se aplica cola para madera a la zona del mástil y se pega el traste encima. Con un tubo quirúrgico se sujeta todo mientras se seca la cola. Se hacen 2 orificios en la pieza superior y los correspondientes en las otras piezas. Con una lijadora se alisan los bordes de la columna. Después se usa una fresa de alta velocidad para biselar la pieza inferior, para que el borde quede limpio. Se tiñe la madera. Los colores vivos parecen apropiados para estos instrumentos de volumen tan alto. En el puente de madera se pega un cristal para generar electricidad con las vibraciones de las cuerdas y crear sonido. El alambre del puente se pasa a través de la columna vertebral y se monta en la parte inferior sobre ella. Se atornilla una barbada de ébano. A continuación, se une el mástil al resto. Se engancha el cordal de ébano. Y se extiende una cuerda desde el cordal al clavijero. Al apretar la primera cuerda, se levanta el puente, que se sujetará en su sitio simplemente por tensión.
Ahora solo queda conectar el violín al amplificador y dejar que la música cuente el resto de la historia.